Bueno, buenas tardes a todos por asistir hoy a esta presentación del Ojo Desnudo de Antonio Martínez Rom. Yo soy Miguel Ángel Delgado y tranquilos que no les voy a entretener más que 5 minutos, simplemente para recordarles por qué están aquí, si alguien necesita que se lo recuerden, que yo estoy convencido de que no hace falta. Todos estamos aquí porque Antonio Martínez Rom ha sacado un libro estupendo. Normalmente acudir a una convocatoria que tenga el nombre de Martínez Rom, de Averrón o en la encarnación que queramos conocerle suele ser garantía de que espera algo estupendo, algo entretenido, algo divertido, algo científico, algo serio también, porque en realidad es serio. Pero yo, si me permiten, creo que hoy es muy especial el motivo por el que estamos aquí, porque es un libro, El Ojo Desnudo, que es un viaje increíble, partiendo, pues como su propio título indica, partiendo del ojo, partiendo de la visión, este tema que parece que le fascina especialmente a Antonio y que es una de las cosas que luego le preguntaremos de por qué le fascina tanto. Es un viaje, yo le comentaba ahora hace un momento que mientras lo estaba leyendo y lo estaba disfrutando, me lo estaba imaginando con algo muy steampunk, una especie de gafas con un montón de cristales que se puedan mover, ¿no? Y en estas imágenes del científico, del estudioso que las va colocando, entonces va modificando la dimensión que ve, pasa de lo microscópico a lo telescópico, pasa del interior del ojo a lo que se oculta en los lugares más lejanos de la galaxia. Hay un momento que te ríes en el libro y 2 páginas después te emocionas porque de repente aparece un momento de belleza, y todo siguiendo las historias de descubrimientos científicos y las historias de los científicos, de los personajes, esos entrañables personajes con sus rarezas, con sus manías, con sus genialidades, con sus normalidades, porque algunos son normales y todo también, con su momento escatológico. Aquí los ojos de Dalton los vemos literalmente por todos los lados, incluido por dentro. Descubrimos que los científicos, si tienen que investigar en el ojo, investigan en su propio ojo cuando todavía lo llevan incorporado. No sé, estas historias maravillosas que nos cuenta Antonio. Y como la idea es que las presentaciones de libros suelen ser muy aburridas, todas son iguales, yo he venido a hablar de mi libro, pues Antonio ha tenido la idea estupenda de incluir 2 charlas, que es un valor añadido, que está muy bien y que además están muy relacionadas con el libro. Y sin perder nada de tiempo, les voy a presentar la primera de ellas, que nos la va a dar Luis Martínez Otero. Voy a leer la chuleta porque a mí no me gusta dejarme absoluta. Cuando trata uno con científicos hay que tener cuidado y hay que ser absolutamente exacto. Luis Martínez Otero es investigador del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Neurociencias Visuales. Es experto en los procesos neurológicos de la visión y es miembro fundador de la Neural Correlate Society, que a mí me parece lo más divertido de todo, porque está destinada a promover la utilización de obras de arte e ilusiones visuales en el estudio del cerebro. Y el título de su charla, que creo que es suficientemente evocadora, es ¿a quién va a creer usted? ¿A sus ojos o a mí? Por favor, un fuerte aplauso para recibir a Luis. Muchas gracias. Pues esto, además de ser el título de mi charla, es un poco el comienzo de
de mi interés por ciertas preguntas relacionadas con la visión. Esto data de cuando yo vi por primera vez esta película, que es Sopa de Ganso, en la que Chico Marx, disfrazado de Groucho, intentaba convencer a Madeleine Dumont de que él era Groucho en realidad. Y ante la negativa de ella a creerse la mentira, le suelta: bueno, ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Esta frase, que puede parecer muy absurda, sin embargo, funciona porque todos tenemos una confianza ciega en nuestra visión. Somos animales, los humanos, esencialmente visuales, y eso trasciende todo nuestro comportamiento. Pero ¿está esta confianza justificada? Es decir, con las cosas que sabemos de la visión, ¿puedo fiarme de que realmente mi cerebro está capacitado para representar fielmente el mundo? Si eso es lo que entendemos por confianza justificada, o, sin embargo, mucha gente podría contestar a esa pregunta que no, o, sin embargo, el cerebro lo que nos hace es producir un sucedáneo del mundo que es fantástico para poder sobrevivir en él, ¿vale? Para poder no morir en un mundo que está en constante cambio y en el que tanto los recursos alimenticios como las amenazas son en la mayor parte de los casos, tremendamente dinámicas e impredecibles, ¿vale? Yo me alineo más con esa segunda propuesta y voy a contaros por qué. Hay muchas razones por las que el cerebro no puede interpretar visualmente el mundo. La primera de ellas es porque el cerebro no tiene acceso directo al mundo. Todo lo que el cerebro ve es la proyección que el mundo refleja en una superficie plana, que son nuestras retinas. Y esto ya introduce un problema que se llama el problema inverso de la visión, que creo que podéis empezar a imaginar justo aquí. Esta es una escultura en 3 dimensiones de Tim Nobel y Sue Webster, que se llama Sucia basura blanca con gaviotas, y que cuando está iluminada desde un punto muy concreto del espacio, que es el punto más o menos de visualización vuestro, proyecta esta sombra sobre la pantalla que está justo detrás. Como veis, la sombra o la imagen que interpretamos a raíz de la sombra no tiene en apariencia nada que ver con la imagen del objeto real que la interpretó. Esto se llama el problema inverso de la visión, como os decía, y es una imposibilidad matemática. Quiero decir que hay infinitos objetos que, iluminados de una manera determinada y con una orientación determinada, podrían producir exactamente la misma sombra. Y eso es el problema al que se enfrenta nuestro cerebro, que lo único que ve es la sombra, no tiene acceso a este objeto. ¿Cómo lo resuelve? Pues de manera estadística. Lo que estamos haciendo continuamente desde que somos muy pequeñitos es acumular una especie de Wikipedia de conceptos visuales, de catálogo, en el que estamos comparando las imágenes proyectadas en nuestra retina con propiedades que podemos inferir de los objetos de otra forma. Por ejemplo, manipulándolos, rodeándolos, viéndolos en distintos ángulos de observación, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos haciendo desde que somos pequeños. Cualquiera que tenga hijos y que haya visto cómo crecen, se pondrá súper nervioso cuando empiezan a agarrar las cosas, manipularlas, las dejan caer para ver el efecto de la gravedad, ver cómo cambian, ver si rebotan, si son elásticas, si no. Esa cosa pone muy nervioso a los padres, pero es fundamental para el desarrollo de los niños. Y es algo que seguimos haciendo toda la vida. Seguimos cambiando. Esta Wikipedia no es una enciclopedia estática, no es la enciclopedia británica de la edición de 1827. No, es algo más parecido a Wikipedia que se está actualizando continuamente. Este, siendo un problema grave de la visión, no es el problema más grave al que nos tenemos que enfrentar. El problema más grave es el de la cantidad de información. Recibimos alrededor de un equivalente de 70 gigabytes de información por segundo, visuales, en cada ojo. Eso significa el equivalente a ver 70 películas de cine con sus imágenes, sus diálogos y sus bandas sonoras por segundo. Nuestro cerebro no puede analizar toda esa información. De hecho, solo este dato ya nos dice que una de las estrategias fundamentales del cerebro para poder representar el mundo visualmente es el filtrado de información. Vamos a quedarnos con muy poquita información de la que recibimos y a partir de ahí vamos a intentar inferir todo lo demás, todo lo que desechamos. ¿Vale? Más cosas, es que no toda la información es igual de útil para nosotros. No somos capaces de procesar exactamente toda la información. Somos ciegos a mucha de la información, como os decía. Y para poneros un ejemplo, os voy a hacer un juego. Este es un juego muy sencillo. Lo que quiero que hagáis es exactamente lo mismo que voy a hacer yo. Quiero que alarguéis la mano derecha así, estiréis los dedos hacia arriba y con el índice de la otra mano lo coloquéis sobre el meñique. El juego va a consistir en que tendréis que seguir las instrucciones que yo os dé para ir moviéndoos determinadas posiciones, ¿vale? Hay pocas reglas. Una de las reglas es que no podéis saltaros dedos. Si yo os digo moveros 3 posiciones, tenéis que moveros entre dedos contiguos.
Podéis cambiar de dirección, eso sí, pero no podéis saltar dedos. Cuando lleguéis a un extremo, no podéis volver al otro extremo, tendréis que dar la vuelta, ¿vale? La otra regla es que, como yo me voy a dar la vuelta y voy a intentar adivinar dónde vais a terminar, tenéis que esperar a que yo dé la instrucción y diga ya para hacerlo, ¿vale? Y vosotros me contestaréis ya porque yo no os voy a ver, etc. ¿Vale? Venga, me doy la vuelta. Empiezo y, venga, moveros 4 posiciones, ya. ¿Está? Vale, vale. Moveros 3 posiciones, ya. ¿Habéis terminado todos? Vale, muy bien. Ahora, moveros el número de posiciones que queráis, pero recordad ese número, ya. Los que se han movido 1920 ya están también, ¿no? Vale. Moveros otra vez exactamente el mismo número de posiciones. Ya. ¿Vale? Vale. Ahora, los chicos solo, moveros 2 a la derecha. Las chicas no mováis nada. Ya. ¿Oigo alguna voz de chica? No. Vale. Ahora, tanto chicos como chicas, moveros 2 a la derecha. Ya. ¿Ya? ¿Todos? Vale. Ahora, chicos y chicas, moveros 1 a la izquierda. Ya. ¿Ya? Ahora, dejad ese dedo arriba y bajad los otros. Vale. Y no os ha gustado el juego a la mayor parte de vosotros. Vale. Esa es la historia. Toda la información está ahí, pero la mayoría no es capaz de entenderla. Y eso nos pasa también con la información visual. Nos pasa también cuando observamos una imagen. Además, la información no toda tiene exactamente la misma valencia. Cuando vemos una imagen como esta, inmediatamente yo os puedo preguntar qué es lo que veis. Y esta es una imagen que sugiere 2 cosas. Todos sabemos, es un bosque, pero también nos sugiere, en este caso es la cara de Sandra Bullock, que era la actriz de esta película, de Premonition, ¿no? Esas 2 cosas están más o menos en planos semejantes. Yo puedo cambiar inmediatamente de la percepción de la cara, que es simplemente sugerida por la disposición espacial de las partes del árbol, las hojas, etc. Y el árbol y la explicación de bosque, árbol, etc. Pero hay ocasiones en las que los 2 planos de información son muy distintos y entonces yo solo veo uno de ellos. ¿Cuántos de vosotros aquí veis la flecha en esta imagen? Vale, voy a esperar un poquito más y se irán levantando más manos, imagino. Más manos, la flecha, la flecha. Bueno, pues voy a ahorrar tiempo. La flecha está aquí, justo aquí. Entre la letra E y la letra X deja un contorno que es una flecha. No es accesible inmediatamente. ¿Por qué? Porque la información que sobresale siempre es la de la palabra FedEx, no la de la flecha. La de flecha es una información que, por cierto, no es casual. Los publicistas de FedEx la han incluido ahí a propósito para transmitir, supuestamente, una sensación de inmediatez, seguridad, rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo que no es casual, sino que la ponen en absolutamente todos los idiomas en los que trabaja FedEx? Aquí está en árabe. Lo curioso es que si yo os hubiese puesto esta imagen al principio, a no ser que habléis árabe, la flecha es lo que habríais visto inmediatamente, porque la grafía árabe no tendría ningún significado para vosotros, y la flecha sí. Sin embargo, al haber puesto primero esta, en el que la letra sí que la entendéis perfectamente bien, os la habéis perdido. ¿Cuántos de vosotros veis la segunda flecha que hay aquí en esta palabra escrita? Ah, sí, ahora ya más, por aquí, esta, aquí. Vale, aquí han puesto 2. Muy bien. Otra, voy a dejarlo ahí esta imagen mientras os cuento esto. Por lo tanto, ver se convierte en un problema rápido de explicar que es, tengo muchísima información y tengo muchísimas limitaciones, tanto temporales como espaciales. La limitación espacial es la siguiente. Es una limitación que no es propia única y exclusivamente de nuestro sistema nervioso y de nuestro ojo, sino que es común a cualquier sistema de transmisión de información que podamos estar utilizando, nuestros teléfonos móviles, servidores de Internet, etc. Si yo quiero sacar una foto, una imagen, y enviarla a una larga distancia, tengo que compaginar 2 cosas. Por un lado, quiero que la foto tenga la máxima resolución posible, con lo cual se verá mejor, pero va a ser tremendamente pesada para poder enviarla a lo largo de un cable a lo largo de largas distancias. Y eso es exactamente lo que pasa con el ojo de nuevo. Por un lado, yo quiero que el ojo tenga la máxima resolución posible, pero después quiero gastar el mínimo de consumo metabólico, en este caso, y ocupar el mínimo de espacio en enviar esa información hacia el cerebro. Con lo cual yo parto de un ojo que tiene una resolución
brutal en la entrada, la capa de fotorreceptores tiene 105 megapíxeles, 105 millones de fotorreceptores, pero comprimo esa información muchísimo, 2 órdenes de magnitud antes de enviarla al cerebro. La capa de células ganglionares, que es la que envía esa información al cerebro a través del nervio óptico, solo tiene 1 millón de unidades, es 1 megapíxel. Es decir, que estoy viendo con una cámara de 1 único megapíxel. Y después voy a la tienda y exijo que el teléfono tenga 20 megapíxeles, si no, no me vale de nada. Pero mi ojo solo tiene 1 megapíxel. Entonces, esto ya, bueno, supone un problema científico de primera magnitud, interesantísimo. ¿Cómo hace el cerebro para comprimir la imagen de una manera determinada y después ser capaz de enviarla a tan baja densidad y descomprimirla en el centro receptor, que sería como el ordenador a 2000 kilómetros de distancia, para poder reconstruirla de una manera que sea más o menos útil a mi comportamiento? Ese es un problema científico de primera magnitud que está todavía no resuelto. No voy a decir sin resolver porque hay cosas resueltas, pero está todavía no completamente resuelto. Y para que os deis una idea de con qué cosas trabaja el cerebro, esta es una simulación que hicimos en mi laboratorio de una compresión 100:1, que es básicamente 2 órdenes de magnitud lo que hace el cerebro. Y quiero que me digáis quién es este personaje. Charles Chaplin, perfecto. Pero lo sabéis porque ya conocéis a Charles Chaplin. Y esto abre otro problema interesantísimo, que es el de que ya solo vemos cosas que están en nuestra cabeza ya. Y esto filosóficamente también abre otro problema más, que es el del huevo o la gallina, que es primero el concepto, la imagen, etc. Podemos discutirlo después. Ver, por lo tanto, continúa a partir de aquí como una carrera para eliminar información, ahorrar tiempo y espacio. Una de las maneras más eficaces de ahorrar información es esta, que se llama adaptación. El cerebro solo procesa aquellas cosas que cambian. Aquellas cosas que permanecen a lo largo del tiempo, deja de procesarlas inmediatamente y no vuelve a enviar esa información hasta que algo no ha cambiado en la imagen. Fijaros aquí en esta cruz central. ¿Veis que está rodeada de puntos de color? ¿No? ¿Lo veis? Tienen distintos tonos. Fijaros en la cruz central y no mováis los ojos. ¿Qué pasa con los puntos de color? Desaparecen, van desapareciendo según la luminancia que tengan. Y eso es simplemente porque al no mover los ojos están estimulando siempre los mismos fotorreceptores y estos ya dejan de producir la actividad. Esto pasa no solo en la visión, pasa en todos los sistemas sensoriales. Si os pregunto, ¿cuántos de vosotros notáis los zapatos? Hasta que yo no lo he dicho, ninguno. En cuanto yo lo he dicho, otros movéis los dedos de los pies y ahí aparecen los zapatos de nuevo, ¿no? Pero estaban ahí siempre. Muy bien. Hay muchas otras maneras de filtrar información. Fijaros aquí, esto es una ilusión en la que estos puntos cambian constantemente, pero si os fijáis en el punto central, blanco, dejáis de verlos cambiar a medida que rota el dispositivo, pero siguen cambiando. No es por el color, es por la estimulación. Fijaros ahora en un punto de estos, veis que cambia, y seguidlo mientras rota, y veréis que sigue cambiando mientras rota. Pero si volvéis al punto central, dejaréis de verlo cambiar. Eso quiere decir que, de nuevo, estoy tirando a la basura parte de la información porque no es relevante. Hay movimientos que tienen prioridad, hay eventos en mi mundo que tienen prioridad porque son para mi comportamiento más relevantes y a esos les presto atención, digamos, entre comillas, porque es una atención no prestada voluntariamente. Y el resto lo pierdo. Otra manera de filtrar información es que mi cámara es completamente asimétrica. Mi cámara no es simétrica. Yo tengo un ojo que está capacitado para ver altísima resolución en el centro y, sin embargo, su resolución decae hacia la periferia, hacia los bordes de los ojos. Y esto es porque las células, los elementos celulares que componen la retina son muy distintos. En el centro yo tengo células pequeñitas que son muy capaces de ver el detalle, la forma de las cosas, y en la periferia células mucho más grandes que son muy hábiles en detectar cambios de dinámicos, pero muy malos detectando forma. Y para que veáis lo mal que veo, o lo mal que veis, no solo yo, con la periferia comparado con el centro, quiero que hagáis esto ahora, alargar el brazo y poner el dedo pulgar hacia arriba. La uña en el centro tiene aproximadamente un centímetro de lado, que es un grado de ángulo visual. Cuando estáis enfocando vuestra mirada en la uña, eso es lo que cubre prácticamente el grado de ángulo visual que ocupa la fobia, y ahí es el único sitio donde veis bien. Fuera de ahí veis tan mal que si no tuvierais la fobia, todos seríais declarados legalmente ciegos, todos. Y entonces, para daros cuenta mejor de lo mal que veis, alargar el otro brazo sin sacarle un ojo al de al lado, intentarlo, y acercarlo hacia el pulgar de la otra mano, y no veréis bien los detalles de la mano hasta que no estéis justo encima de la uña. ¿Vale? Así de mal veis con todo. Entonces, ¿qué hago?
para tener esta sensación de que veo bien todo. Fijaros en esta ilusión. Esto es una ilusión de Ryota Kanais, muy buena. Es una rejilla que está desorganizada por los extremos. Solo está organizada en el centro. Entonces, mirad a una de las celdillas del centro y no mováis los ojos y decidme qué le pasa a la rejilla. Se arregla, se organiza, se cura. ¿Cómo es esto? The Healing Grid es el título de la ilusión esta. Esto es porque el centro es el que ve bien los detalles. En la periferia, la desorganización no es aparente para los campos receptores de las células que están aquí. Lo único que ven es algo que es consistente con lo que hay en el centro. Entonces el cerebro decide no prestar atención a lo de la periferia y rellenarlo con lo que hay en el centro. Ya está. Y así ahorro mucho tiempo. Pero esto es muy curioso, porque lo que quiere decir es que si yo solo veo bien en el centro y veo mal en la periferia, cuando veo una imagen como esta, de Penn Station, Nueva York, Madison, o sea, realmente no la veo así. Como la veo realmente es así. Yo veo perfectamente bien esto cuando me fijo, después hago un movimiento sacádico, un movimiento ocular hasta esta parte, la veo bien. Es como si estuviera comprobando que todo está en su sitio cada vez que voy mirando. Pero el resto permanece como una especie de sombra de bajísima resolución que yo relleno, que no es, no es aparente a mí cuando estoy mirando ahora, simplemente la estoy rellenando continuamente. Entonces, ¿es fiable un sistema que me deja ciego en la mayor parte del campo visual durante todo el tiempo? Una parte. Pero además, es que cada vez que yo me muevo los ojos de un punto a otro, estoy alrededor de unos 200 milisegundos desconectado del mundo también. Durante todo este tiempo, yo no estoy procesando información que viene de fuera. Como yo hago 3 movimientos por segundo de este tipo de movimientos sacádicos, eso extrapolado a mi experiencia consciente diurna, y 16 horas supone unas 4 horas aproximadamente de ceguera total. ¿Vale? Aproximadamente un cuarto de todo mi tiempo despierto es ceguera total. ¿Vale? Es rellenado. Y si cuento los parpadeos, que hago uno cada 5 segundos, serían casi 4 horas y media. O sea que esto es fiable, un sistema que me deja ciego en la mayor parte del campo visual y durante una parte muy significativa de mi experiencia consciente. Bueno, casi todos concluiríais que no. Los movimientos oculares, además, en cierto modo, lo que determinan es aquello que yo voy a ver cuando miro algo, aquello que yo voy a percibir. 5 minutillos, o así, y acabo. ¿Sí? Vale. Entonces, la atención es fundamental, porque la atención es la que determina hacia dónde yo me voy a mover. ¿Vale? Este es un experimento que hizo Jarbus en los años 60, que ponía a gente a mirar este cuadro, que es el cuadro de Ilya Repin, un visitante inesperado. Y lo que hacía era medir sus movimientos oculares. Aquí estáis viendo imágenes en las que veis puntos, que son lugares de fijación, y rayas, que son estos movimientos sacádicos. Donde hay muchos puntos acumulados, son zonas muy visitadas, donde casi no hay puntos, son zonas muy poco visitadas del cuadro. Lo que más les sorprendió fue que cuando les decía que miraran libremente el cuadro, el patrón de movimientos oculares era muy diferente a cuando les hacía preguntas. Por ejemplo, les podía preguntar, ¿cuánto tiempo crees que llevaba fuera el visitante? Y eso evocaba un patrón de exploración completamente diferente. Entonces, ya no es solo que aspectos puramente físicos de la imagen estén controlando hacia dónde mueves los ojos, ya no es solo que tu propio procesamiento mental de búsqueda esté determinando tus movimientos oculares, sino que las instrucciones de una tercera persona también determinan tus movimientos oculares, con lo cual si es verdad que yo solo veo bien aquello a lo que miro directamente, aquello a lo que atiendo, estoy viendo cosas muy distintas en cada una de esas situaciones. Y esto, en un mundo que no es estático, como el cuadro de Ilya Repin, quiere decir que incluso dos personas que están una al lado de la otra observando la misma escena pueden estar viendo cosas completamente diferentes. ¿Vale? La atención funciona de tal manera que, fijaros en esto, esto es una ilusión de Peter Schiff, para mí es una de las ilusiones más importantes del siglo XXI, sin ninguna duda. Y es una ilusión que permite ver la acción de la atención en directo ahora mismo. ¿Vale? Estáis viendo círculos que son de un tono de gris exactamente igual unos a otros. Hay 2 pares de círculos, pero solo hace falta que os fijéis en uno. Son exactamente iguales. Tienen un punto blanco central, que es el que quiero que miráis, y no apartéis los ojos de ahí. Y lo que quiero que hagáis es que os concentréis vuestra atención, sin mover los ojos, en uno de los círculos. Y me digáis qué le pasa a ese círculo con respecto a los otros. Concentrad vuestra atención, toda vuestra atención en ese círculo. Ese círculo a la mayor parte de vosotros le parecerá oscuro, que se oscurece y que sobresale un poquito. A otros a lo mejor que se vuelve blanco y que va hacia atrás. Eso, la atención puede haceros viajar en las 2 direcciones. Y ahora lo que quiero que hagáis es que sigáis mirando al punto blanco y trasladéis vuestra atención de un círculo a otro. Y entonces veréis como un baile entre todos los círculos que se está produciendo dentro de vuestra cabeza. Esto
lo que significa es que aquello a lo que estáis atendiendo tiene prioridad en el cerebro. Y las células que lo codifican es como si tuvieran salvoconducto y fueran procesadas con mayor relevancia que las otras. Oscurece a todo lo demás. ¿Vale? De nuevo aquí tenemos nuestras dos amigas de la visión central y la visión periférica, que procesan información de una manera muy particular. No procesan información contando el número de fotones sencillamente que llegan a una parte de mi campo visual, sino que lo que hacen es compararlo. Comparan lo que llega al centro con lo que llega a la periferia. Algunas procesan cambios hacia mayor luminancia y otros cambios hacia menor luminancia. Esto permite comparar cuánto de blanco hay aquí con cuánto de negro hay aquí. Y así determino qué es claro y qué es oscuro, ¿vale? En una imagen. Y por eso vemos cosas como esta. Estos círculos centrales son todos exactamente iguales, pero los veo diferentes, veo este más claro que este, más oscuro, porque el contexto es distinto, ¿vale? Y esto me lleva a ver ilusiones como esta que me acabo de cargar, que es muy chula, en la que tenemos un cuadro negro aquí y un cuadro blanco aquí, que son exactamente iguales. Y que, como habéis visto, solo tengo que cambiar una parte mínima de la imagen para que las veamos como son, en luminancia, que son exactamente iguales. ¿Vale? Pum, pum. Es muy fuerte. Bueno, todo es relativo para mi visión. El tamaño es relativo. Esto alguien lo ha oído más de una vez en esta sala, seguro. Y aquí vemos que los círculos centrales son exactamente iguales, pero si os pregunto cuál veis como más grande, casi todos me diríais que este, porque está en un contexto de círculos pequeños y ese otro está en un contexto de círculos grandes. Pero esto de procesar todo de manera relativa y no absoluta pasa absolutamente con todo. Fijaros en esta cruz central, sin mover los ojos, y me decís lo que les va a pasar a las caras que hay aquí, que son caras de gente normal, incluso gente que la gente considera atractiva. Para convenceros de que no estoy manipulando las imágenes, podéis moveros hacia las imágenes, los ojos, volver a la cruz central, o sea, que son perfectamente normales. Lo que está pasando es que para procesar una cara, estoy teniendo en cuenta la información de la cara precedente. Entonces, si paso de una cara que tiene los rasgos muy finos a una cara que tiene los rasgos un poco más exagerados, estos se vuelven grotescos, y al revés, y viceversa, ¿no? Estoy continuamente haciendo este juego. Sí. Esto, claro, los científicos lo acabamos de descubrir hace nada, pero los pintores lo sabían desde hace mucho. Esto es Matisse, que genialmente dice, yo no pinto cosas, pinto la diferencia entre las cosas. Claro, poco sabía él que con un cerebro humano no podría hacer nunca otra cosa, es lo único que hace su cerebro, ¿no? Y ya casi para terminar, pues os voy a decir que esto es lo que pasa con la información a medida que llega desde el ojo, que estaría aquí justo en la parte frontal, hasta que va hasta la corteza visual primaria, que es el primer lugar de la corteza cerebral donde se va a procesar. Lo que está pasando es que ahora las células aprenden a detectar contornos de información, de orientación de los objetos, nos permiten hacer como una especie de retrato, de sketch muy básico, de bosquejo de los objetos, de la escena. Y a partir de ahí la información se va haciendo cada vez más complicada, más complicada, más complicada, hasta que llegan a una zona de la corteza inferotemporal donde las células ya codifican objetos de nuestra vida cotidiana. Estos objetos que os digo que forman parte del catálogo de la Wikipedia que hemos estado creando desde que somos pequeños y que estamos actualizando continuamente. Y esto es muy interesante porque estos objetos lo que hacemos es conservar versiones idealizadas de ellos. Nos hemos desprendido de todo lo que es accesorio y solo conservamos versiones idealizadas. Esto es lo que se ve representado así en esta imagen. Lo que veis es imágenes de neuronas pintadas por tres colectivos. Son un colectivo de estudiantes de biomedicina, que no han tenido mucha experiencia en neurociencia todavía, de estudiantes de posgrado de neurociencia, que ya han tenido cierta experiencia, ya saben algo, y de científicos con varias décadas de experiencia, o al menos varios años de experiencia en neurociencia, con ya mucho bagaje sólido. ¿Quién creéis que ha dibujado cada una de las filas? La fila de más arriba, por ejemplo, ¿quiénes son? Estudiantes, vale. Son los estudiantes. Los estudiantes no tienen ni la más remota idea de lo que es una neurona. Entonces lo pintan todo, absolutamente todo. Están tan inseguros que les ponen nombres a las partes, por si acaso, no vaya a ser. A medida que vas cogiendo experiencia, vas eliminando las cosas que son superfluas y te vas quedando única y exclusivamente con aquello que está formando en ti la idea, la imagen de la neurona. Y entonces
además pasa otra cosa tremendamente interesante, que es que se individualizan los dibujos. Ya no se parecen tanto como estos de aquí arriba. Y ya eso llega al grado sumo cuando lo hacen los dibujos gente con mucha experiencia en neurociencia. Te quedas con gente que es parecida a mí, como yo, que hace este dibujo, ¿no? Para ellos una neurona es un punto central de procesamiento que tiene una entrada y una salida, punto pelota, da igual. El resto es completamente superfluo, no importa para nada. ¿Vale? Y son todos distintos. Esto es lo que dibujaría un anatómico, esto es un neurocientífico computacional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Guardamos esas versiones idealizadas. Esto lo voy a pasar para terminar aquí con esto. Pero esas versiones idealizadas son también personales. ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Veis? Un conejo que es una bolsa de plástico. La bolsa de plástico del supermercado está dispuesta de tal forma que parece claramente un conejo. Pero si yo os pongo esto, ¿qué veis aquí? Doy mucha menos información, no es tan clara, y cada uno tiene que rellenar con su memoria. Y lo que estoy rellenando es, pues cada uno lo que sea. Aquí hay gente que rellena a Anakin Skywalker, un samurái, otros un pescador, otros lo que sea, de todo. Hay un umbral de edad, por supuesto, los del pescador estáis más cerca de mí que otra cosa, y esto así, ¿no? Es esto. Entonces es personal, relleno con aquello que está ya dentro de mí. Y por eso podéis ver a Chaplin aquí. Si no, no habría ninguna manera de que vierais a Chaplin. ¿Vale? Picasso decía que el arte es la mentira que nos revela la verdad. Y la percepción, se puede decir lo mismo, es la mentira que nos revela la verdad. Entonces nuestro sistema visual no está ahí para darnos una imagen fiel del mundo, está ahí para darnos una imagen que nos permita sobrevivir en el mundo. ¿Vale? Y la rellenamos en base a nuestra experiencia. Y me gustaría terminar simplemente diciendo una cosa, y es que la visión funciona con estos cuellos de botella tan importantes, ¿no? Que comprimo mucha información para después volver a recrearla, y la recreo en base a toda mi propia experiencia. Y esto es lo que Antonio hace en su libro. Antonio es o sea, para que esto funcione realmente, mi sistema tiene que estar tan optimizado, tiene que ser capaz de eliminar tanto lo superfluo y darme solo aquello que es absolutamente necesario, porque si no yo no sobreviviría, no funcionaría. Y un buen escritor es exactamente lo que hace eso. Es un cuello de botella experto que es capaz de aglutinar un montón de información, comprimirla muchísimo y dármela para que yo vea un mundo nuevo, absolutamente nuevo. O sea que mi única recomendación al terminar esto es la que mucha gente dio cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Alice Munro, que fue leer a Antonio. ¿Vale? Gracias. Nada más. Bueno, alucinante, ¿no? Yo a mí estas charlas, esto es casi como una forma legal de probar psicotrópicos, ¿no? Después de tenerte ya varias veces viendo estos efectos y estas cosas. Bueno, no perdemos más tiempo porque ahora viene el autor, Antonio Martínez Rom, que por si hace falta presentarle es uno de los mejores divulgadores que podemos encontrar hoy en día. Está detrás de Naucas, está detrás de Fogonazos, está detrás de tantas cosas. Él es la razón por la que estamos todos presentando este libro, El ojo desnudo, y nos va a hablar de artefactos y visiones, algo que tiene mucho que ver con lo que encontrarán en las páginas de este volumen. Antonio. Bueno, gracias por venir. No os voy a hablar directamente de mi libro, lo voy a hacer de manera indirecta, es una especie de aperitivo. Después de lo que ha contado Luis, sois plenamente conscientes de las limitaciones del ojo humano, pero lo que yo os voy a contar es, y lo que se cuenta en parte en El ojo desnudo, es cómo los primeros filósofos naturales, los primeros científicos se dieron cuenta de estas limitaciones. Primero, antes de nada, yo también quiero fastidiaros el cerebro un rato. ¿Qué veis aquí? ¿Cuántos conocéis esta ilusión? ¿Levantad la mano? Vale. ¿Cuántos de vosotros, los que la habéis visto, no vale? Veis aquí unas piernas brillantes y aceitosas. Bien. Y si os digo ahora que os fijéis mejor y que hay unos chorretes de pasta de dientes untados a lo largo de la pierna, ¿a que ahora habéis dejado de ver lo que estabais viendo hace un instante? De hecho, ya no podéis ver otra vez bien las piernas aceitosas, porque lo que conocéis condiciona lo que veis, que en parte tiene que ver con lo que decía Luis. Esta es otra de las ilusiones visuales más famosas en este sentido, de que la visión está llena de conocimiento. ¿Cuántos reconocéis que hay un objeto más allá de lo que se ve simplemente en el muro? Levantad la mano. Vale. El resto, fijaos otra vez, hay un cigarro encendido en ese muro. ¿No lo veis? Cuando lo veáis ya no podréis dejar de verlo. ¿Vale? Para que os dais cuenta, ahora lo veis, ¿a que sí?
Bien. Esto es lo que le sucedió sistemáticamente a los primeros hombres que miraban el mundo a su alrededor. Sencillamente, superar las limitaciones de nuestra percepción y de nuestro propio conocimiento es una heroicidad, es muy difícil. Este hombre de la imagen se llama Percival Lowell, es conocido porque construyó el observatorio astronómico en el que se descubrió Plutón, y él se dedicó durante muchas noches a observar los planetas con una especial obsesión por Marte. Él recogió las informaciones que había visto Schiaparelli, otro astrónomo italiano, y describió todo el tiempo que veía sobre la superficie de Marte una serie de canales. Una serie de canales que para él empezaron a adquirir un significado, porque él creía que eran canales, carreteras construidas por una civilización superior que vivía en Marte. De hecho, eso fue la génesis de buena parte de la ciencia ficción actual. Bien, años después, bueno, él de hecho lo publicaba en los periódicos con gran bombo y platillo, un grupo de científicos hace unos años descubrió que lo que estaba viendo Percival Lowell cuando miraba por su telescopio con una apertura muy pequeñita era las venas de su retina, las venas de su propio ojo. Y lo veía, por eso veía canales en todos los planetas a los que miraba. Estaba siendo engañado por su propia percepción. Le pasó lo mismo a Galileo. Galileo miraba los cielos por primera vez con un telescopio y se hacía muchas preguntas fundamentales en la historia de la visión, que era, ¿esto es más real, lo que veo a simple vista con el ojo desnudo o lo que veo a través de los aparatos? Y le sucedió que cuando miraba a Saturno, en realidad él veía 3 cuerpos. De hecho, los dibujaba así, dibujaba 3 cuerpos, y no fue hasta años después que alguien se dio cuenta, en concreto otros Huygens, se dieron cuenta de que lo que estaba viendo eran anillos. Y sin embargo, fijaos, estos son los dibujos de Galileo, los estaba dibujando los anillos. Pero su conocimiento de los astros no le permitía ver algo que lo tenía delante de los ojos, como vosotros con el cigarro hace un rato o las piernas aceitosas. Esto que veis es una constante en la historia de la astronomía. Permanentemente se producen efectos visuales engañosos que los astrónomos no saben explicar. Una de las mayores aventuras del conocimiento, de la historia del conocimiento, fue conseguir registrar desde varios puntos del planeta el tránsito del planeta Venus por el Sol, que es un acontecimiento que pasa cada muchos años. Cuando se tenía que producir la entrada de Venus en la superficie del Sol, se producía este efecto de gota negra, no sé si lo podéis percibir ahí, que parece que Venus se está alargando como si fuera una gota de brea cuando entra en el Sol. Y eso produjo una gran confusión hasta el punto que las expediciones, estos son los dibujos de la expedición de James Cook, que se fue a Tahití en busca de este fenómeno, no sabían exactamente en qué momento registrar la hora de entrada de Venus en el Sol, y tenían que ser muy precisos, pero su vista les estaba traicionando. Otro de los pioneros de los que hablo en el libro es Van Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, que fue el primero que empezó a mirar el mundo microscópico invisible, y a él le pasó igual. Lo que conocía sobre las cosas condicionó lo que veía. De hecho, él llamó glóbulos rojos a esto, que en realidad no tiene nada de glóbulos, son aplanados, son platos. Pero él creía en la teoría corpuscular y todo lo que percibía a través de su microscopio lo adaptaba a lo que ya conocía. Creía estar viendo cuerpos con forma esférica, ¿no? La historia más fascinante y que se repite, la herramienta que más se utilizó para conocer cómo funciona la visión fue una herramienta muy sencilla, la cámara oscura. Simplemente consistía, además se empieza a hacer desde la antigüedad, en encerrarse en una tienda de campaña o una habitación a oscuras, dejar pasar un hilo de luz a través de un solo agujero y con ese hilo de luz ir dejándolo pasar a través de distintas superficies, ya fuera un prisma, una gota de agua para ver cómo funcionaba el arco iris. Y además tiene una analogía muy bonita, porque en el fondo lo que sucede dentro de nuestro cerebro es exactamente eso. Un halo de luz, un hilo de luz, pasa a través de la rendija diminuta de la pupila y entra en una cámara oscura, que es nuestro cerebro, donde no entra la luz, entra la señal nerviosa. Y el asunto era que una y otra vez, mientras veían esas geometrías de la luz, la respuesta era la misma. La luz, la imagen, llegaba al revés al fondo del ojo, y esto era impensable. ¿Cómo podía ser que la imagen se proyectara al revés dentro de nuestra cabeza? De esa manera tendríamos que ver al revés. Y ese es el momento en el que por primera vez Kepler y luego Descartes se dan cuenta de que no hay una correspondencia entre la realidad y lo que nosotros vemos, sino que es el cerebro el que reconstruye la visión o el mundo visual. Para demostrarlo he traído algunos ejemplos. No va a ser Luis el único que os joda la cabeza, perdón. Fijaos en esto. Veis que se mueve, ¿no?
No se mueve. A ver, levantad la mano a aquellos a los que os parece que esto es un GIF que tiene movimiento propio. Bien, no es un GIF, no es una imagen animada, es una imagen estática. Lo que está haciendo vuestro ojo es rastrear, y como los contrastes y la posición de las espigas son distintas, como se está moviendo todo el rato, genera la ilusión de movimiento. Si ahora giro todas las espigas y las pongo en el mismo orden, aquella no se mueve. ¿No, verdad? Vamos a ver otra. Fijaos en el movimiento, va un poco ralentizado, igual no funciona bien del todo, pero vamos. ¿Qué impresión os da esta imagen? Están dando vueltas como unos alrededor de otros, ¿no? Va demasiado despacio, igual no funciona del todo. Bueno, ahora fijaos en un punto individual. Si os fijáis, cada punto individual solo traza una línea recta. La ilusión de que todo el conjunto está girando es una ilusión que está generando vuestro cerebro. En realidad son solo puntos que se mueven en línea recta, uno con respecto a otro. ¿Qué veis aquí? Una actriz famosa, ¿no? ¿Notáis algo extraño? Es Angelina Jolie. Se ve un poco rara, pero bueno, a fin de cuentas se la reconoce, ¿verdad? ¿Quién es? Es Adele, joder. Fijaos yo cómo estoy puesto. ¡Qué fail! Bueno, da igual, la que sea, una famosa. Si cojo la imagen y le doy la vuelta, esto no me lo he inventado, esta es la misma imagen, pero os voy a ahorrar el tener que tener una tortícolis, ¿vale? Es esta. ¿Por qué estamos viendo así? Básicamente porque vuestro cerebro, el cerebro humano además, está muy, muy especializado en el reconocimiento de caras y de la expresión de los ojos. Esta ilusión, que se llama la ilusión de Margaret Thatcher, porque se hizo previamente con otra persona menos guapa que Adele, es un ejemplo de que nuestro cerebro nos está manipulando y nos hace ver cosas de manera diferente en función de lo que estamos viendo. Si la historia de las formas y las cosas que veíamos era engañosa, una de las herramientas más interesantes y de los fenómenos que mejor ayudó a explicar cómo funciona la visión fue el color, y en este caso el fenómeno del arco iris. Este hombre de la imagen, que tenía que haber estado hoy aquí, que ha sido fundamental en la génesis del libro del ojo desnudo, es Urso Mariño, neurocientífico, y estábamos los dos en Santiago de Compostela, en el hall de un hotel, observando cómo la luz se difractaba en la puerta de cristal y generaba un arco iris maravilloso. ¿Por qué le puede interesar tanto a un neurocientífico y a un servidor que está tan apasionado por estos temas el fenómeno del arco iris? Porque es el fenómeno que sirvió para explicar la luz desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista neuronal, en el sentido, o psicológico, digamos, en el sentido de que es una reconstrucción del cerebro, el color. Y el ejemplo más fácil de entender es que esto es como ve el arco iris una persona con ceguera al color. Vosotros, si sois tricrómatas, la mayoría, me imagino, lo veis en los 7 colores, un tricrómata lo ve en este aspecto. Esto, el primero que lo descubrió, el daltonismo, hay gente que asombrosamente no lo sabe, fue John Dalton, el físico que recuperó la teoría del átomo. Este tío que salía tan serio en los retratos. Bueno, John Dalton empezó a darse cuenta muy tarde, a los 20 y pico años, de que él veía el mundo de manera diferente a los demás. Y no se dio cuenta mientras observaba las mezclas químicas con las que trabajaba. Se dio cuenta mientras observaba las plantas. Concretamente, esta planta, que se llama geranio zonal, que los tricrómatas la vemos en el color rosa, y sin embargo, él a la luz del día la veía de color azul y a la luz de la vela la veía de color rojo. Y esto le llamaba poderosamente la atención, no podía explicarlo. Solamente le pasaba a él y a su hermano, que su hermano también era daltónico, y el resto no. Otro de los fenómenos que le llamaba la atención era que la cera de lacrar, con la que se sellaban los sobres, todo el mundo decía que era roja y para él aparecía, y lo describe una y otra vez, del color de la hoja del laurel. Obsesionado con esto, él hace un tratado sobre la visión del color en el año 1798, y empieza a cartearse con personas que él ha tenido noticia de que también tienen problemas de visión, y les manda lazos de colores y un test en el que les pregunta de qué color ves cada uno de estos lazos, cómo ves tú la hoja de laurel, cómo ves tú esta otra cosa, y elabora una teoría. Este esquema es suyo, está en la biblioteca John Rylands, que tuve la oportunidad de visitar sus papeles, y eso se cuenta en el libro. Él elabora la teoría de que seguramente el humor vítreo que tiene el interior del ojo, el líquido que está dentro del globo ocular, el suyo probablemente es azulado. Y eso es lo que provoca que cuando pasa la luz
de todos los colores, a él no le llega el color rojo. Total, que es tan obstinado y tan científico que le pide a su médico, al doctor Joseph Ramson, que a su muerte le extraiga los ojos y compruebe si llevaba razón. Y el médico lo hace, una vez muerto le saca los ojos, los exprime en un vaso y ve que el humor vítreo, ya os ha dicho antes Miguel Ángel, que es un poco escatológico el libro, ve que efectivamente son translúcidos y perfectamente normales y que el asunto de fondo no está ahí, no es ciego al color por ese motivo. Un contemporáneo de Dalton, otro genio, Thomas Young, es el primero que, de manera muy intuitiva, concibe cómo funciona la visión del color. Él dice, si tuviéramos un receptor por cada uno de los colores que vemos en la vida cotidiana, vemos muchos colores, tendríamos receptores para todos ellos y unos ojos como melones. Pero no sucede eso, tenemos ojos de tamaño normal. Así que probablemente construimos la visión a partir de la recepción de 3 tipos de longitudes de onda, 3 sensibilidades, y combinando todas esas sensibilidades generamos la visión al color. Y eso es exactamente lo que sabemos hoy sobre la visión al color. Y él no tenía herramientas era simplemente poder deductivo puro y duro. Como veis, tenemos receptores conos sensibles a las longitudes de ondas más cortas, que llamamos azul por entendernos, a las longitudes de onda medias y largas, que llamamos verde y rojo por entendernos también. Y como están tan cerca uno de otro, en esa zona es donde se produce la mayor parte de los conflictos de las personas que tienen daltonismo. De hecho, lo que le pasaba a Dalton era que tenía averiado uno de esos receptores. Eso es lo que les pasa a las personas con ceguera al color. De tal manera que al hacer las mezclas, su mundo no era como el arco iris que veíamos Urso y yo, sino como el otro que hemos visto posteriormente. Bueno, hoy en día sabemos muy bien cómo funciona esto a nivel genético, sabemos muy bien cómo funciona toda la estructura, pero no se puede curar. Pero sí se pueden encontrar atajos. Hay un equipo de investigadores, una empresa que empezó en California de manera casual, y la historia es maravillosa, y descubrió que si cogía el espectro y limitaba con unas lentes justamente la zona de conflicto, el cerebro de algunos ciegos al color de repente podía discriminar bien una banda del espectro y la otra, y no había confusión, y veía el mundo como un tricrómata. Yo, que soy bastante descreído y había visto muchos vídeos de YouTube de gente que se entusiasmaba poniéndose las gafas en Estados Unidos, decidí probarlo y recluté a 2 voluntarios, a Diego y a Miguel, me los llevé a un parque de Móstoles. Normalmente no lo cuento, no digo Móstoles, porque si sonara como me lo llevé a San Diego sería más glamuroso, pero Móstoles queda como muy pedestre, pero es la realidad. Y hice la prueba con ellos, ¿vale? Esto es lo que sucedió. ¿Qué ves, Diego? Qué bonito, tío. Sí. O sea, realmente impactante. ¿Esto es el otoño? Sí. ¿Habéis oído? Esto es el otoño, me preguntaba. Se echó a llorar, fue realmente un momento fantástico. Porque para él, me decía, había un montón de colores que no sabía reconocer, ni siquiera sabía ponerles nombre, nunca los había visto. Estaba totalmente fascinado por el fenómeno. De hecho, me enseñaron a manejar una herramienta que es una aplicación, que luego si queréis os doy los detalles, que os podéis bajar en el móvil y os permite ver el mundo como lo ve una persona con ceguera al color. Esta aplicación, por ejemplo, si cuando yo salgo a andar por allí por mi barrio, me sirve para ver en primavera que las personas con ceguera al color, en este caso como Diego y Miguel, no ven las amapolas rojas, sino que las ven de ese color tan amarillo mostaza, ¿no? Bueno, total, que yo seguí con mis pesquisas y me fui al Museo de Manchester, al Museo de Industria y Ciencia, para hacerme selfies, como veis aquí, y en busca de esto. Esto que veis aquí son los ojos de John Dalton. Si os acordáis, os he contado que su médico los extrajo y se quedaron ahí olvidados durante mucho tiempo en un almacén, de hecho están en los sótanos del museo, sin que nadie les hiciera mucho caso. Lo que se conserva son los ojos desecados, la parte interna de la retina, y ha servido para determinar, además hace unos años hizo un examen genético para determinar que Dalton no era el tipo de daltónico que se pensaba, no era ciego al rojo, como él mismo había sospechado, sino que era ciego al verde. La investigación era complicada porque podía haber contaminaciones, y una vez determinado esto, lo que hicieron los científicos fue coger a un ciego al verde que tuviera las mismas características que Dalton y lo llevaron a ver bueno, esta es Alice, la comisaria que me enseñó los ojos, lo llevaron a ver las flores que Dalton había descrito, se las pusieron por el día y por la noche, a la luz de una vela, y el voluntario los veía exactamente igual que John Dalton.
Yo, una vez que Alice me contó todo esto, me fui muy contento a pasar el resto de la mañana por el museo, la estación más antigua de pasajeros del mundo, que está en Manchester, y en un momento determinado, mientras paseaba, oigo una voz. ¡Antonio! ¡Antonio! Digo, ¿qué pasa aquí? Y era Alice, que volvía, y mientras guardaba los objetos personales de John Dalton, había encontrado dos cosas que había olvidado enseñarme y que ella no sabía que estaban allí. Una de ellas eran las gafas de John Dalton, que son de caparazón de tortuga, que son diminutas, por cierto. Tenía una cabeza pequeñísima, pero era un tío muy listo. Y esto otro, que es un trozo de la cera de lacrar que utilizaba John Dalton para sellar los sobres y que está usada por él. Si os fijáis, está ennegrecida por el uso. Bueno, en ese momento yo me iluminé, me acordé de mis amigos Diego y Miguel y de la herramienta que me habían enseñado para ver el mundo como ellos. La saqué, lo puse encima de la cera y comprobé que John Dalton había descrito perfectamente el color de la hoja de laurel para describir la forma en que él veía esa cera de lacrar. O sea que por un instante, suena un poco poético y así fantasioso, pero pude ver con los ojos de John Dalton. La próxima vez que penséis que alguien, en algún científico molón, acordaos de este tipo que fue capaz de superar sus propios sesgos perceptivos para describir la realidad. Muchas gracias. Vamos para allá. No sé dónde voy, si me tengo que sentar. Bueno, pues esto ha sido el aperitivo de este libro que, bueno, hay que dar la información, toda la información. Habrán visto que se vende a la entrada y luego Antonio, por supuesto, estampará su bella caligrafía en su ejemplar. Que lo firmaré, quiere decir. Exactamente, que lo hará único. Libros hay muchos, pero firmados por Antonio hoy no hay tantos. Y bueno, te hago la pregunta que comentaba al principio. Tú has abordado temas científicos de todos los tipos, pero ¿por qué cuando se trata de abordar el formato libro, esa obsesión con la visión, con los ojos? Es un poco casual, aunque la primero que era ¿qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? Hay algo de eso que sale en este libro. Me interesa desde siempre una cuestión muy primitiva, que es, como somos seres visuales, yo también me hago siempre esa pregunta de qué es, cómo hemos llegado a ver cosas que no están ahí. Todo el tiempo están hablando en los telediarios, las noticias científicas de cosas muy complejas, y en realidad nada de lo que se descubre es evidente, y hay un camino muy largo para construir para conocer la forma en que hemos llegado a trascender esa visión tan limitada que tenemos, de una visión muy pequeña del espectro electromagnético. Y el libro es un intento de explicar eso de manera sencilla y además hilada, porque hay un hilo conductor que yo fui descubriendo a medida que iba investigando, y es el libro que a mí me habría gustado leer con 14, 15 años, cuando yo veía un montón de explicaciones de la realidad inconexas, a las que no sabía dar un hilo temporal ni una narración, ¿no? A mí me gusta decir que este libro es el libro que explica cómo, estudiando cómo funciona el ojo y la luz, hemos llegado a fabricar teléfonos móviles. Ese recorrido estaba por contar así, de esa manera, ¿no? Con ese hilo conductor. Porque es algo un poco sorprendente, ¿no, Luis? Lo que queda claro leyendo este libro es que el sentido primordial por el que nos asomamos al mundo y por el que los científicos también se asoman al mundo es el ojo, pero como habéis demostrado los dos, sobre todo tú en tu charla, el mecanismo tiene sus trampas. Entonces es un poco sorprendente y yo creo que es lo que más maravilla del libro, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha podido conseguir, a pesar de que estamos utilizando un instrumento que primero hemos tenido que descubrir sus trampas. Sí, y fíjate que yo creo que muchas veces hemos avanzado precisamente porque no éramos conscientes de esas trampas. Eso nos ha permitido avanzar, porque la representación interna que nos garantiza es en cierto modo fiel a muchos aspectos de la realidad. Tú piensas que probablemente este predominio de la visión sucedió en el momento en que los homínidos bajaron de los árboles y de repente se abría ante ellos un mundo, el de la sabana, en el que tenían que ser capaces de detectar a larga distancia y discriminar a los depredadores, a las presas, a qué tipo de animal era el que tenían en su entorno para poder sobrevivir. A partir de ahí hemos perdido sentido del olfato,
hemos ganado sentido de la vista, fundamentalmente. Y eso nos capacita a imaginar, a conceptualizar. El sentido del olfato es un sentido muchísimo más literal, es prácticamente un analizador de sustancias, que es bastante fiel a la realidad. Lo que puede hacer mi nariz es bastante parecido a lo que puede hacer un aparato diseñado para discriminar distintas sustancias. Pero, sin embargo, el sistema visual, con todas sus limitaciones, se vio obligado a hacer una cosa muy diferente, que es conceptualizar. Y esa estrategia de eliminar información superflua y quedarte con conceptos es la que nos capacita para pensar. Esa es una teoría que está plasmada en la obra de Borges, por ejemplo, en Funes el Memorioso, por ejemplo. Es un magnífico relato que explica mucho mejor que cualquier obra científica ese proceso, el proceso que va desde una percepción hasta un concepto. ¿Y qué pasaría si perdemos eso, esa capacidad? Entonces, la capacidad nueva de pensar y conceptualizar es la que hizo avanzar a la ciencia muchísimo. Hay una cosa realmente fascinante en tu libro, Antonio. Bueno, hay muchas cosas fascinantes, pero a mí particularmente me gusta mucho ese viaje en el que, sin hacer trampas, tú partes del ojo, partes de la visión, de toda la luz. Cómo viajamos del interior de los ojos de Dalton, ¿no? De esos ojos exprimidos, como en esa imagen tan tremenda. Pero el libro nos acaba llevando a los confines del universo conocido, literalmente. ¿No? Esto no es una frase de película de ciencia ficción de serie B. Claro, y hay además un viaje de ida y vuelta. Es muy chulo el pensar que empezamos mirando con el ojo desnudo a los astros. A medida que empezamos a utilizar instrumentos como el microscopio, el telescopio, empezamos a descubrir fenómenos engañosos, aberraciones de la luz, del color. Empezamos a intentar evitar esas aberraciones diseñando instrumentos nuevos, cada vez mejores, y en un momento determinado, muy reciente, hace unas décadas, los científicos fueron por primera vez capaces de eliminar la aberración atmosférica utilizando una técnica que se llama óptica adaptativa. Básicamente consiste en tomar un punto de referencia con un láser y luego hacer una serie de correcciones. Bueno, pues como una carambola de la historia, esa misma técnica acaba de servir hace unos años para ver por primera vez, para mirarnos dentro de nosotros mismos, para ver por primera vez en activo las células fotorreceptoras del ojo, que, otro paralelismo maravilloso, dentro del ojo hay una cantidad de movimientos, de cambios de medio tan grandes o mayores que los que hay en la propia atmósfera. De hecho, a mí me gusta jugar a esa metáfora de pensar en el viaje de la luz, el viaje de un fotón que entra en nuestra atmósfera, y nuestra atmósfera, nuestro planeta también es como un ojo gigante en el que hay cambios de medio, entra en la atmósfera desvía la luz, luego al entrar en nuestra córnea ya está cambiando de medio, luego pasa al cristalino, luego pasa por el agua del interior del ojo hasta que llega al fondo de la retina, y luego una señal eléctrica transmite todo eso a nuestra caja oscura, que es el cerebro. Entonces, ese viaje es de 3, 4, 5 pasos con aberraciones. Cada vez que miraban dentro del ojo era casi imposible ver bien los fotorreceptores funcionando porque se estaba moviendo todo el sistema. Y lo que nos sirvió para mirar fuera con exactitud nos ha servido para vernos dentro del propio ojo. Y otra cosa también que me gusta mucho, que es el toque... ¿Se oye? Vale. Anglosajón, un poco. Me gusta ese viaje que planteas pasando de una disciplina a otra. Y me gusta muchísimo toda la relación de científicos, de personajes que aparecen, que los tratas con un inmenso cariño. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es que los que vivieron hace siglos, aquí, en cierta forma, están al mismo nivel que gente que incluso nos acompaña hoy en la presentación, que te ayudó, y da esa imagen de la ciencia como un esfuerzo colectivo, claro, ¿no? Frente a que muchas veces se cuenta, alguien hace un descubrimiento y ya está. Hay un relato muy lineal de la ciencia y demasiado simplificado, lleno de errores a veces. Una de las cosas que yo he hecho es ir a las fuentes originales y comprobar que lo que nos cuentan a veces de Galileo y de otros científicos es de tercera o cuarta mano y no es real. Y aparte, la historia de la ciencia está llena de gente que no es un genio que de repente se le ocurre una idea genial, sino de
un esfuerzo de un montón de pensadores alrededor que ya habían visto ese fenómeno de otra forma, estaban a punto de descubrirlo, a veces lo descubren simultáneamente. Y aquí un valor añadido es que no es una historia de la ciencia al uso. Los científicos que aparecen y reconoces no aparecen por lo que tú ya conocías. Tú sabes la historia de Kepler y las órbitas elípticas, has oído hablar de Einstein una y otra vez sobre la relatividad, Descartes lo conoces por otros motivos. Aquí esos mismos protagonistas que los has oído hablar por otros temas, resulta que estaban obsesionados con esta cuestión también y que su papel era fundamental. El caso de Kepler es una cosa increíble porque es el primero que intentando, es un caso de espionaje industrial, intentando reproducir el telescopio que Galileo no le quería prestar, intentando hacer uno él, descubre cómo funciona y lo traslada al ojo y se da cuenta de que la imagen llega al final del proceso del revés. Y cuando lo describe, que además le ayuda esa ilustración anatómica que está en las pastas del libro, que es bonita pero además tiene un sentido, que es de un anatomista que se llama Felix Platter, que es el primero que desmonta el ojo anatómicamente y ve que todo lo que había dicho Galeno y todos los que habían hecho el análisis anatómico estaba equivocado. Las propiedades visuales del ojo no estaban en el cristalino, como se pensaba, sino en la retina. Y Kepler une todo eso, da respuesta, dice, vemos al revés, dice, ¿y cómo lo hace el cerebro para cambiarlo? Que lo expliquen los médicos, y se quita el medio y deja la cuestión otros 300 años por ahí. Sí, porque tal y como está la ciencia especializada, Luis, tú leyendo este libro que toca tantas disciplinas y tiene una visión más global, un neurocientífico, ¿cómo se asoma a este libro? Bueno, con muchísimo placer. De hecho, bueno, yo conozco a Antonio desde hace años, entonces hemos tenido muchas conversaciones y para mí fue una gozada ver que podía descubrir cosas nuevas de él, casi una página tras otra. Le comentaba que a mí me parece un libro fantástico para cualquier persona que quiera empezar una carrera en neurociencia dedicado a entender la visión. Me parece que es una cura de humildad grande que amplía la mirada muchísimo y además que descubre el placer de hacer ciencia. Sí, sí. Y está escrito por un periodista, me parece fantástico. Bueno, y único. por un mierda Sí, sí. de esto. ¿Eh? Te ha faltado decir un mierda de periodista. No, está escrito por un periodista que se supone que no ha experimentado eso Claro. en primera mano. Una cosa Es que sí que hice, fantástico. a pesar de ser un Fantástico. pobre periodista que no tiene estudios, como yo suelo decir, que es que sí que trasteé con muchos de los experimentos Claro, que se claro, nombran. A propósito del programa de televisión de Órbita Laica que hacíamos, yo lo llevé mucho a mi terreno y aprovechaba para reproducir experimentos con luz, con elementos de la visión. Y el hecho de tocar con tus propias manos y verlo, todavía hoy estoy jugando en casa intentando reproducir el experimento de Newton y me sale solo la primera parte, la genial no me sale, pero claro, él es Newton y yo soy un periodista. Pero eso le da, por lo menos a mí me da mucha satisfacción el haberlo podido conocer de primera mano. Y aquí tuve una duda cuando escribía el libro, era, meto el yo en medio del relato porque un periodista para nosotros eso es pecado, o sea, no podemos meternos en medio porque tenemos que estar un poco aparte. Sin embargo, a lo largo de, mientras lo escribía me di cuenta de que había cosas que eran muy personales y que podían tener un valor, ¿no? Como el primer momento empecé a asociar cosas que yo como niño pequeño había pensado y que luego, sin saberlo, estaba preguntándome por algo que se habían preguntado muchas veces los científicos, ¿no? Hay una anécdota de Ramón y Cajal, en un momento determinado, cuenta en sus memorias que se queda encerrado en el cuarto, le encierran en el cuarto de los ratones del colegio, porque era un bicho, y en un momento determinado se fija y en la pared está viendo la imagen de la calle proyectada al revés, está viendo una cámara oscura, porque pasa la luz a través de una rendija diminuta. Y él está entusiasmado pensando, no sé qué edad tendría, de 10, 11 años, que ha descubierto un fenómeno único y que es el primero que lo ve. Fíjate Claro. qué ternura, ¿no? Y yo soy así también, de venirse arriba. Esto no lo ha visto nadie. Bueno, creo que necesitamos el making of en el que tu mujer cuente qué siente cuando le llenas el salón de prismas, le metes focos de luz, tapas Bueno, las cortinas y hay estas episodios cosas. muy dantescos en mi casa. De repente entra en la habitación y tengo un proyector de diapositivas puesto con un prisma y un arco iris proyectado en el pasillo. Y, ¿pero qué haces? ¿Y cómo lo explicas? Digo, no, es para una cosa del trabajo. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos. Seguro que les ha parecido corto.
eso espero, porque eso quiere decir que tendrán ganas de más. Pero tenemos todavía, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, no sé, poner en un aprieto, Antonio, que esas son las cosas estupendas Eso que se gusta les tiene mucho. que hacer a los autores, iba a decir a los actores. No sé si hay alguien... ¿No? Un momento, Espera, que que te llega lleva el el micro. No he leído el libro, pero entiendo que sí que se describe todo este proceso de conocimiento. ¿Qué es lo que nos quedaría por descubrir? Entiendo que la parte de hardware, más o menos, la parte física se conoce, seguramente la parte de procesado no tanto, pero ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos que seguir investigando para conocer cómo funciona el ojo? Qué bueno. Un inciso. Yo tengo que decir que cuando oigo hardware, hablando de los ojos y de las cosas, Te asusta. me da un poco de cosa, pero bueno, perdón. Pues lo hablábamos hoy, Luis y yo, en la comida, justamente, que está todo muchísimo por descubrir, y no solo eso, sino que hay descubrimientos casi semanales con respecto a la visión. Lo último, hay una investigación que parece muy prometedora sobre la forma en que los fotorreceptores del color dan la señal al cerebro, y parece ser, según este estudio, tiene que confirmarse, que puede que una parte muy importante de ellos no estén dando solo la señal de la longitud de onda del color que están recibiendo, el azul, el rojo o el verde, sino que además están dando una señal de color blanco, de luminosidad sería el término, ¿no? Entonces, esto cambiaría en buena parte la forma en que entendemos cómo funciona el ojo. Pero no solo eso, ha habido estudios súper recientes que ya no ha dado tiempo a meter en el libro sobre cómo están dentro del ojo distribuidos los fotorreceptores de las personas con daltonismo, porque se pensaba que estadísticamente eran de una forma y son de otra. Hace unos días el grupo de Ispizúa hacía un avance increíble curando la retinitis pigmentosa con terapia génica en ratones y devolviéndoles la vista a ratones que estaban ciegos. Es decir, ¿qué nos queda por saber? Nos queda un mundo. Pero estamos en un camino increíble en el que en los próximos años vamos a ver avances espectaculares que nos van a permitir, lo que yo digo, construir nuestros propios ojos, hacer dispositivos biónicos que nos permitan ver incluso en otros espectros que no somos capaces de ver ahora, ¿no? Y que yo estoy seguro de que dentro de unas décadas el ser humano actual habrá cambiado completamente su forma de ver el mundo gracias a la genética y a la tecnología. ¿Alguna otra pregunta? Por allí. Allí. El chico guapo de la coleta. Es que es mi amigo, ¿no? No me da Gracias. un arrebato. Gracias, chico feo. Bueno, yo sí he tenido la suerte de leer este libro, una parte del antes Carlos de publicarse. Briones ha sido parte y el fundamental de este resto- libro. Aprovecho para y lo decirlo. que quiero es, gracias, romper una lanza por ti como escritor, porque aparte de un gran investigador, Ya a se pesar nota de que ser, me digo. como decías, un periodista sin estudios, eres un gran investigador, y ahí Miguel Ángel lo decía muy bien, este libro está tremendamente bien escrito. Es bellísimo, es poético, es una delicia. Y no se escriben tantos buenos libros hoy en día. Y no se escribe tanta buena divulgación bien escrita, que apetezca leer, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un valor que tiene este libro que otros no tienen, y bueno, pues espero que no solo que se venda mucho, ¿no? Sino que se lea mucho y que se disfrute mucho, ¿no? Porque es un libro para leer despacito y quedándose no solo en lo que se dice, sino en cómo se dice, ¿no? Esto es porque quiere que le invite a una cerveza, ¿no? No, con esa contaba ya. Y ahora una pregunta, bueno, para los tres, pero quizá más para Luis que para vosotros, no lo sé. Hoy es un día bastante especial, ¿no? Porque es 24 de noviembre, hoy es el día que celebramos la publicación del origen de las especies, es un día muy evolutivo, ¿no? Y es curioso que los ojos, como bien sabéis, se han inventado varias veces en la evolución. Parece que hay una presión selectiva en la naturaleza para ser vista, ¿no? Para que cuando hay una organización suficientemente compleja, que no evolucionada, sino compleja morfológicamente, como son los animales, pues una y otra vez se reinventa el ojo, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que quizá merecería una reflexión en un día tan interesante como el de hoy, ¿no? En el que convergen estas dos. Yo tengo una estas dos buenas respuesta noticias. interesante respecto a eso, porque hace poco un periodista me preguntaba una pregunta que viene muy al hilo. Decía, acabamos de descubrir, que es una cosa que me dio bastante rabia en su momento,
Me pegué 4 años estudiando el electromagnetismo y de repente a principios de año descubrimos las ondas gravitacionales y el electromagnetismo se queda como atrás, ¿no? De repente. Por primera vez somos capaces de descubrir las vibraciones del espacio-tiempo y el periodista me preguntaba, a propósito de esto, si en algún otro planeta, civilización, sería pensable que hubiera seres capaces de detectar ondas gravitacionales. Entonces, lo primero que se me ocurrió, y creo que tiene que ver con el tema evolutivo, es que no tendría mucha utilidad, tendrían que ser seres muy estáticos, muy longevos, porque lo que se percibe mediante las vibraciones de espacio-tiempo son fenómenos catastróficos que sucedieron hace millones de años. Luego, ¿por qué surgen los ojos? Que es a lo que voy. ¿Por qué hay tantas veces ojos en la naturaleza que aparecen por distintos sitios? Porque estamos rodeados de ondas electromagnéticas y es una información valiosísima para interpretar el mundo. Es muy valiosa también las vibraciones del aire, el sonido, por eso hay oídos, pero el electromagnetismo es preeminente en la naturaleza, está por todas partes, entonces detectarlo es utilísimo, por eso surgieron los primeros ojos, porque el tener la ventaja de percibir, de hecho se ha visto en células pequeñas donde ya hay mecanismos parecidos a esto, el hecho de percibir un cambio de contraste entre luz y sombra o saber dónde está la parte del mar cuando estás nadando, eres un ser microscópico, saber que arriba está el sol y abajo te van a comer, o al revés, es utilísimo evolutivamente. Por eso surgieron los ojos. Luis. Es que poco más puedo añadir. No, es exactamente eso, esa es mi opinión. Y además es un sentido que funciona muy bien a distancia, lo cual es también muy de agradecer cuando tú tienes que discriminar cosas que son o bien fuentes de alimentación o bien potenciales peligros en muy poquito tiempo, tomando decisiones. Claro, si tienes que detectar un tigre tocándolo, no es conveniente. No es muy conveniente. Es un poco oliéndolo tampoco, es enmascarar un poquito peor. Y oyéndolo podría ser una opción, pero la vista en ese sentido funciona mejor. Bueno, yo me gustaría hacer la última pregunta, Antonio. Después del cerebro de Einstein, ahora los ojos de Dalton, ¿qué nos reservas para tu siguiente libro? ¿Qué casquería científica nos vas a regalar? Tengo entre manos un asunto con el hígado de Marie Curie. No, es verdad que es un hilo conductor. O sea, me he dado cuenta de que cuando hay algún trozo de un científico en algún sitio, tengo una pulsión, una necesidad de ir a seguir esa historia. Tú lo de humanizar la ciencia lo llevas al extremo, a los términos ¿no? más extremos. Sí, no sé. Ya tengo pensados 5 o 6 libros, lo que pasa es que no me da tiempo. Sí, y no hay vísceras para tanto libro. Sí, lo de que haces carne y hueso, los conceptos teóricos es literal. Sí. Bueno, pues lo dicho, El ojo desnudo, Antonio Martínez Ron, como ven, y aquí hemos rozado apenas la superficie de lo que encierran todas estas páginas. Yo, a título particular, yo creo que en nombre de todos los que lo han leído, y se unirán los que lo lean, muchísimas gracias, Antonio, por este libro y por este disfrute. Y también te digo que queremos más. O sea que tú verás. Vale, luego lo hablamos. Bueno. Muchas gracias a todos de corazón por haber venido. Gracias.